Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Éxodo 6:28. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Yo soy el Señor, di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: He aquí yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido por Dios del faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto por grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés entonces era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron al faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Si el faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante del faraón para que se torne dragón. Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se tornó dragón. Entonces llamó también el faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron dragones, mas la vara de Aarón tragó las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces, aquí seguimos. Ya Moisés fue una vez a hablar con faraón, para que deje salir al pueblo de Israel de Egipto. Faraón obviamente dijo que no, y les dio más trabajo, se puso todo peor para el pueblo de Israel. Pero Dios sigue con Moisés siempre animándole, diciéndole que Dios sí los va a sacar, que él tiene que volver. Y también Dios les prepara. Dios ya les dijo varias veces que Faraón siempre, como que por un tiempo, va a decir que no, hasta que poco a poco Dios va a hacer juicios, ¿no? Las plagas, y ya Faraón últimamente sí los va a dejar ir, ¿no? Pero, pero Dios les está diciendo ya varias veces que Faraón no los va a dejar ir. Entonces es una situación difícil, ¿no? Porque se dice fácil, y ir y saber que te van a decir que no, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Faraón siempre va a tomar una represalia contra el pueblo. Entonces, contra el pueblo de Israel es una situación difícil. Pero Dios está con ellos, Dios está con ellos, está diciéndoles qué tienen que hacer, qué tienen que decir, ¿no? ¿Qué tienen que hacer, qué tienen que decir? Entonces, el Señor le dijo a Moisés: he constituido por Dios de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, como que, ¿por qué? Porque Moisés no es Dios, solamente Dios es Dios, ¿verdad? Pero todas las culturas, excepto Israel, tenían muchos dioses. La religión de los egipcios era así. Incluso hasta los animales eran como dioses. Las vacas, las moscas, las ranas, el río. Todo. Entonces Dios le está diciendo como que tú vas a ser como Dios, y Aarón va a ser tu profeta. ¿Por qué? Porque Aarón era el que iba a hablar, ¿no? Entonces Dios los mandó, ¿no? Nos mandó otra vez que vayan a Faraón. ¿Y qué pasó? Bueno, antes de hablar de eso, es importante el versículo número 7, donde dice: Moisés entonces era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron al faraón. Entonces, en el momento que ellos han empezado a hablar al faraón, Moisés tenía ya 80 años y Aarón 83. O sea, que Aarón era 3 años mayor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la Biblia está especificado: Moisés nació en Egipto, y hasta los 40 años vivió en Egipto,
Después de los 40 hasta los 80 se fue a Madián y después a los 80 o casi a los 80 años Dios lo llamó para que vuelva a Egipto a liberar a Israel, ¿no? Entonces, y después de 80 a la edad de 120 años van a estar en el desierto y van a llegar a la tierra prometida, aunque a Moisés no se le permite entrar. O sea, Moisés solamente vio la tierra prometida, la vio, pero él no entró a la tierra prometida por una situación que va a pasar más adelante. Pero Moisés tiene esas 3 etapas definidas, 120 años, 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en él yendo hacia la tierra prometida, ¿no? Esa es la vida de Moisés de 120 años. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Dios ya les dijo otra vez a Moisés que vaya con Aarón a Faraón a decirle que liberen a los hijos de Israel. Y si el faraón que dice, aquí en el versículo 9 dice, si el faraón os respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échale delante al faraón para que se torne dragón. Entonces, Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que les dijo Dios. Fueron a Faraón, le dijeron, Aarón echó su vara delante de Faraón y la vara se tornó dragón, ¿no? Como, no sé si como culebra, como serpiente, ¿no? Bueno, acá dice dragón. Entonces, eso es lo más interesante, amigos. ¿Qué pasó? Llamó Faraón a sus brujos, sabios encantadores y hicieron lo mismo. ¿Pueden creer? Que de los primeros milagros, las primeras muestras que Moisés hace, ¿no? Porque van a ser creo que 10 plagas, pero las primeras muestras así de poder que hace Moisés en delante de Faraón, las primeras los brujos y encantadores de Faraón pueden copiar. Solo las primeras, creo que 3, las primeras 3 plagas ellos pueden imitar. 3 o 4, pocas, no son muchas. Pero ya a partir de adelante, las siguientes ya ellos no pueden. Entonces, ¿qué quiere decir, amigos? Que el poder del mal es, hay mal, existe el mal, ¿no? Es el, nadie, quiere decir que el poder del mal no puede contra el poder de Dios. No puede. O sea, sí existe el mal, existe el reino de Satanás, con sus ángeles caídos, trabajan aquí a través de sus brujos, de encantadores, de adivinos, de hechiceros. Porque Faraón tenía sus brujos, adivinos y hechiceros. Y amigos, ¿cuántos gobiernos tienen sus brujos, amigos y hechiceros que nosotros no sabemos, ¿no? Y otros que sí sabemos. Pero existe el reino del mal. Pero Dios, o sea, todas esas cosas que ellos hacen son súper limitadas a comparación de las grandezas, de la grandeza y de la potencia y del poder de Dios. Es limitado. Entonces, me parece interesante cómo los brujos de Faraón pudieron imitar esto de la serpiente, que Aarón echó su vara, se convirtió en un dragón y los otros pudieron hacer eso. Ahora, hay gente que dice, estudiosos que dicen que quizás los brujos estos tenían como serpientes escondidas y las tiraron. Puede ser también, ¿no? Puede ser que haya sido como milagros falsos de los brujos estos. Puede ser, pero pudieron imitar. La Biblia dice que pudieron imitar, van a poder imitar las primeras muestras, las primeras plagas, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice acá? Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron dragones, más la vara de Aarón tragó la vara de ellas. Entonces el milagro de Dios era superior, ¿no? Superior a los demás, a las cosas que hicieron los demás adivinos y hechiceros, ¿no? Pero Faraón vio eso, entonces yo creo que Faraón dijo, bueno, Aarón hizo algo, pero mis ministros también hicieron lo mismo, entonces no es nada, como diciendo, no pasa nada, ¿no? Que dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. No hizo caso. O sea, esta es la segunda vez. Moisés ya le dijo que libere a Israel. No, esta es la segunda vez. Ha demostrado con el milagro de volver la vara con un dragón. El faraón
no le dio bola. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón está grabado que no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Dios siempre está comunicándose con Moisés, con Israel, le está diciendo las cosas que están pasando. Yo digo, ¿para qué? Para animarlos, ¿no? Todavía va a pasar un tiempo hasta que Faraón los deje ir. Ve por la mañana al Faraón. He aquí que él sale a las aguas y tú ponte a la orilla del río delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se volverá sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus recogimientos de aguas para que se vuelvan sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se volvieron sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores, prestemos atención, los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces, esta primera plaga, cuando Dios convierte el agua del río, las aguas en sangre, que dice, los encantadores hicieron lo mismo. Entonces, vamos a ver que estas primeras sí van a poder imitar. Ya va a formar un momento en que ya no van a poder. Bueno, seguimos, dice, el corazón de Faraón se endureció, como el Señor había dicho, y tornando el Faraón se volvió a su casa, y aún con esto no se convirtió. O sea que no funcionó esta señal, como si nada, ¿no? Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días, a 7 días después que el Señor hirió el río. Entonces ya se cumplieron 7 días después de esta es la primera plaga, la del agua del río que se vuelve sangre, ¿no? Faraón con el corazón duro, porque ha visto que sus hechiceros han hecho lo mismo, entonces como que no le importa nada, ¿no? No le afecta. Pero vamos a seguir porque todavía faltan muchas más plagas, ¿no? Bueno, ya seguimos mañana. Chao.